Amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos para que estén presentes en nuestras redes sociales y plataformas digitales, eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Fernando Estrada me acompaña. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que ya en sus pantallas aparece el código QR, que como siempre los invitamos a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos, acompáñenos. Energía Ecuador. Desde el 20 de diciembre se suspenderán los cortes de luz a nivel nacional. Así lo anunció el presidente Daniel Noboa. Las condiciones climáticas, sumado a la gestión para recuperar la capacidad existente y la contratación de nueva generación, son los sustentos de esta medida. El anuncio lo hizo a las primeras horas de este martes en sus redes sociales. En una carta dirigida a los ecuatorianos, el presidente Daniel Noboa informó que desde el 20 de diciembre no habrán más cortes de luz en Ecuador. El primer mandatario sostiene que las condiciones meteorológicas han mejorado considerablemente, lo que ha permitido incrementar los afluentes y los niveles de los embalses. Por ejemplo, Mazar ha aumentado su nivel 3 metros hasta llegar a la fecha a 2.114 metros sobre el nivel del mar. Pero sumado a las condiciones climáticas también están las acciones del gobierno de la mano del Ministerio de Energía. Primero, la recuperación de la capacidad ya instalada, que según el primer mandatario ha estado abandonada por más de 10 años. En total, se ha recuperado 696.7 megavatios. También está la reconstrucción y puesta en marcha de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que aportará 204 megavatios más. A esto se suman los nuevos contratos que el gobierno central ha llevado en materia energética, de los cuales ya están operativos 100 megavatios de energía flotante, es decir, una barcaza, y otros 501 megavatios que se sumarán hasta enero. Entre ellos están los motores que llegaron para la subestación Salitral y los aún pendientes para Quevedo y Termo Esmeraldas. Como cuarto punto, el presidente señala a la compra de energía Colombia. Y estamos importando desde Colombia alrededor de unos 420 megas que nos han ayudado muchísimo. En su carta, Noboa también señala como responsables de la corrupción en el sector energético a Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Icaza, exgerente de CENEL, que ya fueron sentenciados a 10 y 9 años de cárcel respectivamente. Nos dejaron hecho la casita desde el gobierno anterior en el tema eléctrico, que nos tocó resolver a nosotros. Y ya la próxima semana saldremos de este problema. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la denominada ley antipillos se encuentra publicada en el registro oficial conforme lo dispuso el Ejecutivo por la vía de decreto de ley. La Asamblea presentará una acción de inconstitucionalidad, en este caso a dicha norma. La bancada oficialista en la Asamblea defiende la legalidad de lo decidido por el jefe de Estado y calificó como un error de procedimiento el haber negado y archivado en la ley económica urgente en un primer debate. La semana anterior, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, ya anticipó que el Ejecutivo no se iba a quedar de manos quietas con la decisión del Legislativo de archivar y negar en primer debate la llamada ley antipillos. Todos los caminos constitucionales están abiertos. Creemos que la Asamblea tiene que actuar mirando al país y no haciéndole el juego al narcotráfico y tratar esta ley como la ley de la materia, su propia ley lo rige y la Constitución también, obviamente. A criterio del Ejecutivo, esta norma entra en vigencia por el Ministerio de la Ley al haberse agotado el plazo de su análisis en la Asamblea y dispuso su publicación en el registro oficial bajo la figura de decreto ley. Decisión que para Inés Alarcón de la bancada oficialista está más que justificada porque la legislatura no cumplió con los procedimientos establecidos. La ley es clara, el artículo 137 habla de los 2 debates. También en ninguna parte de la Constitución se habla sobre el archivo en primer debate para una ley urgente económica. Desde otra visión, el presidente encargado de la Asamblea, Otto Vera, considera que el Ejecutivo se extralimitó en sus funciones porque ya hubo un pronunciamiento del Legislativo negando y archivando dicha norma. Recordemos que en el marco del derecho, en el Ecuador solamente se puede hacer en derecho público lo que está escrito. Es más, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, anticipó cuál sería una decisión que tome la Asamblea si la ley antipillos se publica en el registro oficial.
La Asamblea Nacional va a activar evidentemente una demanda de inconstitucionalidad por la forma e inclusive se está analizando también por el fondo. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico que analizó esta norma, Natalie Farinango, señala que un reglamento deberá normar la aplicación de la ley. No descarta que en ese documento se incluya lo que en su momento delineó la mesa legislativa, especialmente con el punto del impuesto ya existente a la compra-venta de vehículos usados. Me han dicho que se va a aplicar la tabla progresiva para valorar el trabajo que sí se hizo dentro de la comisión, que debieron hacerlo todos los asambleístas. Pugna jurídica entre dos funciones del Estado que nuevamente pone en escena a la Corte Constitucional. Su pronunciamiento será clave. Javier Ceballos, Noticias 7. En un comunicado, la bancada de ADN rechazó el pronunciamiento institucional de la Asamblea que cuestionó la publicación de la ley antipillos en el registro oficial. Argumenta que fue la propia Asamblea la que, de manera deliberada, inobservó los procedimientos parlamentarios al negar y archivar en el primer debate esta norma enviada por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. La bancada rechazó juicios de valor emitidos sobre este tema que buscan desacreditar y presionar a las instituciones que garantizan el equilibrio democrático del país. ADN hizo un llamado a los actores políticos y sociales a actuar con madurez para respetar las instituciones y fortalecer un diálogo constructivo como base de la democracia. Y revisemos otros aspectos que contempla la ley de alivio financiero y que ya se encuentra vigente. Hay disposiciones sobre deudas por préstamos hipotecarios, multas de tránsito y pagos vencidos de créditos educativos. Revisemos. Respecto a los pagos pendientes de créditos hipotecarios, la ley de alivio financiero dispone al BIES refinanciar o reestructurar por una sola vez más los créditos que ya se encontraban reestructurados o refinanciados hasta el 30 de septiembre de este año. Para estas operaciones, se otorgará al deudor 90 días de gracia como plazo adicional para ponerse al día en sus préstamos. Bueno, yo adquirí una casita, mi préstamo más o menos fue de $26,000 y estoy terminando pagando alrededor de $40,000, más de $40,000. En materia de multas de tránsito, esta ley obliga a la condonación del 100% de intereses y multas por incumplimientos de pago de infracciones recaudadas por la Agencia Nacional de Tránsito y del Servicio Público de Accidentes de Tránsito, siempre y cuando el infractor pague al menos el 30% de dichas obligaciones hasta el 30 de junio del próximo año. Además, hay otro beneficio adicional. Y también para obtención de licencias y matrículas de los vehículos ya no va a ser necesario haber pagado todas estas multas por trámites que muchas veces nos ponen por no cumplir la fecha, por tener... Claro, que se impide que continúe el proceso de matriculación. Así es. Respecto a créditos educativos, la ley establece la remisión del 100% de intereses y recargos generados por las obligaciones de crédito educativo que hayan vencido o por convenios de pago. La condonación incluye interés por mora, multas y gastos administrativos pendientes de pago a la fecha de entrada en vigencia de la norma, es decir, el 9 de diciembre del año en curso. El beneficio aplica para créditos concedidos por el ex-IES, por la CENESID o aquellos créditos otorgados a través de la banca con fondos públicos. Los beneficiarios de este régimen gozarán de 12 meses de gracia para el pago del capital, luego de lo cual deberán pagar 10% de capital para acceder a la remisión. Y esta norma ayudará a mejorar sus condiciones de vida en estos momentos duros que atravesamos. Dato adicional, el IES no iniciará procedimientos coactivos hasta el 28 de febrero del próximo año por la situación energética que atraviesa el país. Javier Ceballos, Noticias 7. Aprobada y publicada en el registro oficial, la ley de alivio financiero, impulsada por el presidente de la República, Daniel Noboa, empezará su aplicación por parte de las diferentes instituciones del Estado de manera inmediata. Dicha norma contempla alrededor de 20 medidas para apoyar a la población en medio de la crisis energética que enfrenta el país. Mantener los negocios y sostener el empleo puede ser el resumen macro del espíritu de la ley de alivio financiero que el presidente Daniel Noboa promulgó y que contiene varias medidas de apoyo a la población como la condonación de intereses a los negocios populares, por ejemplo. Son aquellos que facturan hasta $20,000 en el año. Vamos a condonar deudas del RIMPE del ejercicio fiscal 2022 y 2023. ¿Por qué?
porque estos son los pequeños comerciantes. Adicionalmente, se condonarán deudas tributarias de hasta $460 y se abre la posibilidad de que las empresas que son agentes de retención se financien con los impuestos retenidos. Al día de hoy, estos comerciantes que hacen retenciones a sus clientes tienen que automáticamente pagar esos valores al Servicio de Rentas Internas. Solo por esta ocasión vamos a hacer un plan excepcional de pagos para que paguen en cuotas los impuestos retenidos hasta en 12 meses. En ese sentido, para los analistas, la ley de alivio financiero es considerada crucial para enfrentar la situación económica del país derivada de la emergencia eléctrica, con medidas para dar oxígeno, por ejemplo, a las obligaciones financieras de los usuarios, y es una respuesta a las necesidades de la gente, por ejemplo, con el seguro de desempleo. Una persona que perdió un cargo requiere algún ingreso y el Seguro Social, a través de una política pública del presidente de la República, está, digamos, determinando una cantidad muy importante de su presupuesto para las personas que han perdido el empleo. Otra medida tiene que ver con las facilidades para que las empresas cumplan sus obligaciones con la seguridad social. El BIES podrá refinanciar créditos y diferir pagos y no podrán subirse los arriendos. En el contrato, es decir, cada año se sube el arriendo de acuerdo a la inflación. Aquí este momento está cortado, no va a haber, digamos, elevación en el canon de arrendamiento. La banca pública y privada también podrán diferir los pagos analizando caso por caso. Los créditos educativos en la banca pública tendrán diferimientos, entre otras acciones, para mantener y recuperar la economía. Rommel Garzón, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa participó en un conversatorio con jóvenes beneficiarios de becas otorgadas por el gobierno nacional. Durante el evento destacó que en su administración se entregó más de 100.000 becas a escala nacional, de las cuales cerca del 75% benefician a mujeres. El programa de becas también se coordina con la CENESID y el Ministerio de Telecomunicaciones. Se han otorgado 2.874 becas para estudios relacionados, en este caso a tecnología, con una cobertura de hasta $4.000 correspondientes a matrícula y arancel de su carrera. Hemos entregado 106.000, 107.000 becas. Esos son 107.000 vidas que se han cambiado, muchas de ellas de mujeres, muchas de ellas madres solteras, muchas de ellas madres que tienen hasta 2 hijos, muy jóvenes, que no tienen ninguna otra oportunidad de salir adelante en la vida si no es con una educación. Y eso de ahí hemos logrado. Que en este gobierno el señor presidente Daniel Noboa tomó la decisión histórica de usar por primera vez el fondo del 1% que tienen que entregar todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones para ustedes, para la educación en tecnología. Es por eso que se logró de esta forma articular la provisión de este fondo para poder subvencionar, entre otros temas, las becas TICS, que es un aporte muy importante al desarrollo tecnológico de nuestro país. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, informó que su plataforma web para solicitar préstamos hipotecarios y quirografarios funciona con normalidad tras los reclamos de ciertos usuarios que reportaron intermitencia. Mediante un comunicado, el BIES aclaró que los servicios en línea se encuentran habilitados y los afiliados pueden continuar con los trámites correspondientes para acceder a los créditos. El Consejo Nacional Electoral anunció las fechas para los posibles debates de los candidatos a la vicepresidencia. Se informó que en la primera vuelta se realizarán en Guayaquil el 12 de enero, mientras que la posible segunda vuelta se concretaría en este caso el 16 de marzo. Por otro lado, la impresión de papeletas avanza en un 18% a nivel nacional. Faltan 61 días para las elecciones del 2025 y el Consejo Nacional Electoral avanza con la planificación según el calendario. Después de varias reuniones con la academia, finalmente ya se tienen las fechas cuando se realizarían los posibles debates de vicepresidentes y otras candidaturas. Vicepresidenciales, primera vuelta, la fecha sería el 12 de enero. Vicepresidenciales, segunda vuelta, Universidad Internacional en la ciudad de Quito y la fecha sería 16 de marzo. Debate para asambleístas nacionales se realizará en la sede Ecotec en Guayaquil
fecha propuesta el 25 de enero. La presidenta del CNE, Diana Tamaint, recalcó que las universidades que serán sedes de estos debates correrán con los gastos y se encargarán de la logística. Sin embargo, no existe la obligatoriedad y la sanción respectiva que determina el Código de la Democracia para los candidatos presidenciales. Mientras tanto, en el Instituto Geográfico Militar se avanza rápidamente con la impresión de papeletas, un contrato que supera los $6 millones. Binomio presidencial en un 3.41%. Asambleístas nacionales 12.70%, parlamentarios andinos 40.69%, asambleístas provinciales 13.71% y asambleístas del exterior al 100%. Todos estos paquetes electorales deberán estar armados hasta el próximo 6 de enero, fecha límite para el envío a las diferentes provincias. El proceso de producción inició el 18 de noviembre. Y el proceso de entrega a la integradora se realizará a partir del 2 de enero. En las provincias de Galápagos, Orellana, Napo, Cañar, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Bolívar y Loja ya tienen sus impresiones al 100%. Por otro lado, se confirmó que sí se realizarán las elecciones en México, mientras que en Venezuela se espera el beneplácito de la Embajada de Suiza en ese país para que acoja a los ecuatorianos residentes. Edison Saavedra, Noticias 7. La Cancillería ecuatoriana le solicitará a México que no le conceda el carácter de refugiado al exministro Walter Solís, quien tiene 2 sentencias por delitos de corrupción durante la década pasada. A través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el exministro Walter Solís sigue en la mira del Ecuador para que retorne al país y cumpla con las 2 sentencias en su contra por delitos de corrupción. El Ministerio de Gobierno le solicitó a la Cancillería que gestionen con el gobierno mexicano, donde permanece asilado Solís, la cancelación del estatus de refugiado otorgado a Walter Hipólito Solís Valareso en los Estados Unidos mexicanos. El motivo es que el exfuncionario de Estado tiene procesos penales en su contra, una sentencia de 8 años de cárcel en calidad de coautor del delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016 por negociar y recaudar aportes voluntarios privados para las campañas políticas del movimiento Alianza País que luego se traducirían en contratos. Solís en ese periodo fue titular de Senagua. Su segunda sentencia también es de 8 años como autor de peculado en el caso Senagua, al ser responsabilizado de desviar y malutilizar parte de los $8 millones con los que se debía pagar un acta de mediación en la Secretaría Nacional del Agua. El tercer proceso de Solís es por presunto cometimiento de peculado en el caso de Reconstrucción de Manabí, en el que lo acusan de supuestamente iniciar procesos contractuales y asignación de fondos para proyectos que no tenían relación con el objetivo de la Ley de Solidaridad planteada para obras en ciudades afectadas por el terremoto del 2016. Dado que en ese entonces Solís era el ministro de Obras Públicas. La postura del gobierno nacional es que Solís debe enfrentar las consecuencias legales de sus actos y rendir cuentas ante la justicia. Además, el criterio del Ejecutivo es que su solicitud de refugio en México no tiene fundamento porque los delitos por los cuales fue condenado y ahora procesado fueron cometidos con anterioridad a la concesión del estatus de refugiado. Sin embargo, la última palabra es mexicana. Las decisiones de otorgar asilo prácticamente son decisiones políticas más que judiciales. Y muchas veces en la práctica hemos visto que eso obedece a afinidades ideológicas. Con el antecedente de haber asilado u ofrecido residencia a exfiguras sentenciadas como Jorge Glass o Viviana Bonilla, al parecer Solís aún permanecería prófugo de nuestra justicia en esa nación. Pienso que las autoridades mexicanas deben leer las sentencias, tanto la sentencia Sobornos como la sentencia Senagua, y la debida motivación que hace el juez para dictar la prisión preventiva en el caso Reconstrucción Manabí y Esmeraldas. Interpol no podrá detener ni deportar a Solís mientras México lo proteja. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Operativo antidelincuencial. Y en su visita a la provincia del Oro, el presidente Daniel Noboa anunció que se incrementará el número de efectivos militares en los distintos cantones y se implementarán estrategias como controles en la entrada y salida de las ciudades. Revisemos. El Oro es una de las provincias con mayor índice de violencia en el país. Por eso se encuentra con estado de excepción y por eso el presidente Daniel Noboa dispuso este martes que se desplieguen 2.000 militares para custodiar la seguridad.
Todo el país reconoce su trabajo y continuaremos fortaleciendo sus capacidades operativas y técnicas. Machala y toda la provincia del Oro no están solas. Desplegaremos todos los recursos de seguridad para desbaratar a las bandas terroristas. Así esperan que se incremente el personal en las calles, que además contará con estas unidades tácticas que están operativas. Una vez realizado el reforzamiento del dispositivo, se dispone del siguiente material y personal. Personal militar profesional, 2.406 efectivos. Vehículos blindados, 50. Las Fuerzas Armadas implementarán estrategias de inteligencia y seguridad para enfrentar al crimen organizado que se asentó en la provincia con las siguientes acciones. Masificación de las operaciones de control de armas, municiones y explosivos en las principales ciudades y áreas más concurridas en la provincia. Control de las principales rutas de entrada y salida de cada uno de los cantones de la provincia de El Oro. Registros ofensivos en las áreas más críticas a lo largo y ancho de la circunscripción provincial a fin de neutralizar las acciones delictivas del crimen organizado. El jefe de Estado reiteró en su mensaje de que no se negociará con el narcoterrorismo. No estamos dispuestos a regresar al pasado, donde la vieja política caminaba hombro con las mafias. Este tipo de vehículos blindados también se han entregado en otras provincias como Manabí, parte de un despliegue integral en el marco del conflicto armado interno. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En el cantón Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, agentes policiales desarticularon una presunta organización implicada en varios actos violentos. El operativo se ejecutó tras una muerte bajo la modalidad de sicariato. Agentes de la DINASED, tras conocer el asesinato de una persona, realizaron las investigaciones respectivas con colaboración del eje de inteligencia y siguiendo la flagrancia llegaron hasta un domicilio ubicado en la parroquia de Picuazá del cantón Puerto Viejo, donde localizaron a 8 personas aparentemente integrantes de una organización criminal. Está en un proceso de investigación, ya que el evento el día de ayer empezó a las 11 de la mañana y hoy justamente a las 12 del día comenzaron a hacer los allanamientos respectivos. Los detenidos, 6 hombres y 2 mujeres, todos ecuatorianos, entre ellos estarían los presuntos sicarios. Según el comandante de la subzona Manabí, tendrían relación con varias muertes violentas registradas en la ciudad. Posiblemente estas personas estén también inmersas en varios delitos, justamente en los cuales se puede observar en las redes sociales que existen personas o delincuentes vestidos de policías que están en un proceso de investigación y de verificación. Entre las evidencias, 2 armas de fuego. Para los uniformados, el rostro de alias Centavito y el ruso les resulta familiar. Han sido detenidos en varias ocasiones por estar relacionados a acciones delictivas. Delincuentes conocidos justamente en el medio que estaban causando zozobra y malestar por varios tipos de eventos en los cuales ellos estuvieron inmersos. Los sospechosos fueron entregados a las autoridades judiciales para determinar el grado de participación de cada uno. Las armas ingresaron en cadena de custodia para ser periciadas y determinar si participaron en eventos violentos como sicariatos y robos a mano armada. Iván Casamen, Noticias 7. Y atención, porque en Quevedo, provincia de Los Ríos, delincuentes fuertemente armados asaltaron un vehículo blindado que realizaba en este caso un traslado de valores. El hecho dejó heridos y un fallecido. 3 sospechosos fueron capturados por la policía. Al menos 6 sujetos que se movilizaban a bordo de un carro blanco y una motocicleta interceptaron a un vehículo de transporte de valores cuando esperaba en las inmediaciones de un supermercado que los vigilantes salgan con el dinero. Los sujetos fuertemente armados bloquearon a los custodios, produciéndose un cruce de balas entre los guardias y los antisociales. Dispararon a los guardias para cometer el hecho delictivo y eso se percatan nuestras unidades del GON, se percatan de esa situación y ahí comienza el seguimiento de la persecución policial. Producto de la balacera, 3 guardias resultaron heridos, 2 de la empresa de seguridad y 1 del supermercado. Lamentablemente, uno de los afectados perdió la vida horas más tarde. En la motocicleta iban 2 sujetos con prendas policiales. Igual el vehículo tenía sellos de la institución. Tenemos que tomar en cuenta que esta motocicleta está reportada como robada en la ciudad de Quito y ha sido pegado los logotipos que dicen policía. Entonces que quede claro de que no es una motocicleta policial. Policías del grupo de operaciones motorizadas que patrullaban por el centro de la ciudad de Quevedo escucharon los disparos e inmediatamente acudieron al auxilio. En medio de la persecución se produjo un nuevo enfrentamiento, logrando la captura de 2 de los 6 sospechosos.
Estaban disfrazados, el uno estaba disfrazado como doctor, ese es el que está ahorita en el hospital, está siendo atendido el infractor de la ley porque producto del enfrentamiento policial salió herido. Entre las evidencias, la policía encontró 3 armas de fuego. Las unidades investigativas horas después lograron la captura de otro sospechoso. En total fueron 3 los detenidos. Iván Casamen, Noticias 7. Aumentan las consultas médicas por enfermedades respiratorias entre el 15 y el 20% en esta temporada debido a los cambios en las condiciones del tiempo. Los especialistas recomiendan aplicar medidas de autoprotección como las sugeridas en la época de pandemia. Esto mientras el Ministerio de Salud impulsa la vacunación contra la influenza. Con la llegada de la lluvia llegan también las afectaciones a la salud, principalmente a las vías respiratorias, por la circulación de virus como la influenza, el COVID que se mantiene vigente luego de la pandemia, el virus sincitial respiratorio que afecta principalmente a los menores de edad y el adenovirus que provoca también vómito y diarrea. El tema empieza a preocupar por el aumento de las consultas médicas. Un aumento más o menos de un 15 o un 20% en la consulta de enfermedades respiratorias y esto va a irse complicando conforme vamos pasando el tiempo. Para hacer frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública está llevando adelante un programa de vacunación contra la influenza dirigido a grupos prioritarios. Esto incluye a niños, personas de la tercera edad y aquellos con afectaciones al sistema inmunológico, entre otros. Hasta el momento se ha vacunado a 1 millón de personas en todo el país. Tenemos 571,000 mujeres vacunadas y 431,000 varones, así que para nosotros realmente son muy buenas noticias en el sentido de que estamos vacunando, estamos llegando a proteger a la población. Esta medida busca reducir el impacto de las enfermedades respiratorias y proteger a los grupos más propensos a complicaciones. Nuestras vacunas están disponibles en todos los centros de salud del país y tenemos 5 millones de dosis que fueron adquiridas. Para evitar los contagios se recomienda vacunarse, lavarse las manos frecuentemente, usar alcohol en gel, evitar aglomeraciones y contacto con personas que tengan síntomas, ventilar lugares cerrados, toser o estornudar en el ángulo interno del codo. Si hay una persona que está infectada, tiene que utilizar mascarilla, tiene que alertarnos para no dar abrazos, no dar besos y además tiene que quedarse en casa. Las autoridades de salud instan a la ciudadanía a acudir a los centros de vacunación y seguir las recomendaciones para prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. Romer Garzón, Noticias 7. Días atrás, el municipio de Quito realizó la entrega oficial, en este caso, del Boulevard de los Chiris, ubicado en este caso al norte de la capital. Según los habitantes del sector, la estructura era un refugio de delincuentes y personas en situación de calle. Ahora esperan la tercera etapa del mismo. De la conocida tribuna de los Chiris no quedó nada. Ahora el espacio denominado Boulevard Ciudad de Paz tiene otra imagen. La montaña de cemento que era urinario y refugio de delincuentes. Paso al recuerdo. Los vecinos del sector comentaron que la fase 1 del proyecto de remodelación cumplió las expectativas. Fueron las rampas inclusivas que ya están y gracias porque sí nos sirvió para pacificar. La fase 2 del bulevar es una realidad, aunque según los dirigentes no es lo que les ofrecieron y acordaron en las diferentes reuniones donde socializaron la obra, para muchos emblemática de la ciudad. Y fue una tomadura de pelo. Entonces vemos que ni siquiera es el diseño que también ellos nos presentaron, porque el diseño que ellos nos presentaron sí había más áreas verdes. La tribuna de los Chiris fue un espacio importante en la historia de la capital, fue escenario de concentraciones de protesta, festejos, incluso en el punto practicaban los conocidos piques. Las imágenes pasaron al recuerdo. Gracias a un control efectivo de las autoridades se evitó que por la Fundación de Quito se convierta en una cantina pública. Tomaron medidas como que no vengan las chivas por las Chiris ni por la República del Salvador. Ahora esperan que se concrete la fase 3 que contempla sacar del medio de la avenida la zona azul. Dan alternativas para reubicar el parqueadero. Aquí hay predios, hay 3 predios que tranquilamente pueden hacer un edificio de estacionamientos. Mientras quienes a diario llegan al Parque de la Carolina exhortaron a las autoridades a realizar operativos de control al interior del espacio verde para evitar su mal uso. No hay un vigilante municipal quien dé por lo menos una imagen disuasiva. La obra ya está, solo resta cuidarla y es obligación de todos. Iván Casamen, Noticias 7.